Los niños juegan alrededor de la piscina, se meten al agua y ahí se lavan los pies, lleno de hoja el fondo. Pero también hay más problemas alrededor de la piscina. Queremos poner las tumbonas con el quitasol y nos enterramos ahí en el pasto, todas las tumbonas chuecas, y caminamos a la piscina y nos quemamos en el cemento aquí, en las baldosas. Todo eso tiene solución y es lo que vamos a hacer hoy día. Un deck aquí alrededor de la piscina, una tarima que nos permita uniformar todo esto y tener un súper limpio y buen acceso al agua. Ya tomé las medidas acá, vamos a hacer una L y va a haber espacio suficiente para poner tumbonas, toallas, mesitas, quitasoles, todo lo necesario alrededor de la piscina. El deck que vamos a armar consta de dos estructuras. Una que es un rectángulo de 7 metros por 2,88, que es la parte grande de la L, y el otro tiene 1,90 m por 2,80, o sea, la parte corta de la L. Puedes descargar el PDF de este proyecto y muchos más en jum.cl. Aprovecha de registrarte también porque los beneficios son enormes. Y todo lo que necesites para este proyecto o cualquier proyecto que quieras hacer, los consigues en la app de Sodimac. Ingresas, seleccionas los materiales y productos y luego eliges tu método de pago. Yo, por supuesto, elijo mi medio de pago favorito, mi tarjeta de crédito CMR. Acumulo CMR puntos y tengo un montón de oportunidades que no puedo desaprovechar. No cuesta nada conseguir las cosas, así que ya llegaron. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno va a instalar un deck es despejar el área. Limpiar, queremos una superficie muy despejada. Aquí teníamos pasto y lo cortamos, lo barrimos, lo limpiamos. Después, ¿dónde vamos a apoyar nuestro deck? Lo vamos a apoyar sobre unos pollos que vamos a tener que enterrar y los vamos a enterrar más o menos entre 30 y 40 centímetros. Para eso impregnamos con carbolineo. Usted sabe que hay que proteger la madera siempre, a pesar de que es pino impregnado. La otra se va a apoyar en el borde de la piscina y los vamos a poner un polín o un pollo pegado al murito que antecede a la piscina y el otro lo vamos a poner en el extremo del deck, pero un poquito tragado. Vamos a cortar entonces los pollos que necesitamos y vamos a usar este polín de pino impregnado. Dijimos que era la medida 3-4 pulgadas y lo vamos a cortar a 80. Me salen 3 pollos por trozo porque mide 2,40 m. Y vamos a cortarlo ¿con qué? Con sierra circular Huberman, por supuesto. Porque como todas las herramientas Huberman, está hecha con materiales muy resistentes, ideales para un uso industrial. Además, tiene un diseño ergonómico, entonces es muy cómoda para largos trabajos. Y por si fuera poco, es inalámbrica, pudiendo trabajar muy fácilmente en exteriores sin depender de enchufarnos a la energía eléctrica. Huberman, rendimiento profesional garantizado. A continuación, a cada polín hay que hacerle un corte de 45 grados, va a ser mucho más fácil enterrarlo en el suelo. Y marca los 40 centímetros y esto lo vamos a impregnar con carbolineo. Y así tenemos garantizado que esto va a durar mucho tiempo. Todos los polines cortados, entonces ahora los vamos a impregnar con carbolineo. El carbolineo Topex es un impregnante para las maderas especialmente formulado para maderas que están en contacto con la humedad, por ejemplo, si las va a enterrar. Evita la putrefacción, es de muy fácil aplicación porque puede ser con rodillo, brocha o incluso de inmersión y además seca en 3 horas. Vamos a hacer los agujeros para poner los pollos que nos va a soportar la estructura, ¿no es cierto? Y para eso tiré una lienza que viene por el borde interno de la piscina y que pasa de largo acá y la firmé ahí, la amarré en un chuzo. Entonces tengo la línea perfecta. Y además me preocupé de que estuviera a nivel del borde de la piscina. Marqué con una cinta de enmascarar los 30 centímetros que tengo que enterrar esto. Voy a usar un abollador con un barreno de 3-4 pulgadas, especial para el polín que nosotros estamos usando. Si usted no la tiene, no la compre, vaya y la arrienda, es re fácil. Bien, estamos tomando serias medidas aquí porque tenemos que enterrar nuestro segundo pollo con estos polines que hemos fabricado. Entonces, para eso puse aquí la primera parte de la estructura que vamos a usar este pino impregnado de 3x2. Este palo lo voy a cortar en 2,85 m. ¿Por qué? Porque si yo pongo las tablas del deck aquí, en total suman 2,88. Pero yo quiero que las tablas del deck salgan 3 centímetros hacia adelante para generar esto allá, para poner un tapacanto por debajo de ese alerito que se va a hacer. Por lo tanto, este palo tiene que tener el grosor de este alero, que es 3 centímetros. 3 centímetros menos de los 2,88, ¿me entienden? Y si no, en el PDF está todo. Vamos a usar este pino impregnado de 3x2 y tenemos que marcar dónde lo vamos a cortar, que es a 2,85 m, ¿no es cierto? Y este palo voy a aprovechar de cortarlo y me va a servir de guía para lo demás.
Le voy a dejar 15 centímetros hasta el eje donde voy a hacer el agujero para que me quede perdido el palo, digamos. Vamos a fijar entonces el primer palo en nuestro marco y voy a hacer los agujeros por los que vamos a pasar los tarugos clavos y vamos a hacer la primera fijación aquí en el borde de la piscina. Hice los dos agujeros al centro del palo, o sea a los 3,5 desde el borde, y a 12 centímetros y a 24. Tengo la marca de los 3 centímetros, ya saben por qué 3, ¿no es cierto? Porque aquí adelante va una tapa que tiene 3 centímetros. Bueno, y esto mismo que hagamos acá, nuestro primer soporte, digamos, lo vamos a repetir hasta llegar al otro lado. Los polines van a ir separados a 70 centímetros entre sí, 11 a 12 centímetros del borde de la terraza de la piscina, y los otros 11 separados a 112 centímetros de la terraza de la piscina. Pusimos una alianza, tiramos el nivel, está todo perfecto, las distancias bien. ¿Ven lo que hicimos? Pusimos la primera hilera de nuestros pollos hechos con los polines estos de 3-4 pulgadas y ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a correr la alianza para acá y vamos a tirar la segunda hilera. La idea de tirar una alianza es que todo quede perfectamente nivelado y eso es lo que manda el borde de la piscina. Lo tenemos a nivel acá, ¿no es cierto? Con este palo que pusimos, que es la base de nuestra estructura, ¿ya? Y esta alianza tiene que estar exactamente a nivel hasta el otro extremo. Así nos vamos a asegurar de que todo esto quede perfecto, absolutamente horizontal. Este pollo es importante porque recibe dos tablas, ¿no es cierto? La que viene del inicio y la que continúa. Y vamos a chequear, vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a chequear este nivel. Ven que si yo sigo con los 70 centímetros, este último pollo me va a quedar muy afuera del borde de la piscina y queremos que la línea se mantenga en los 12, en un sentido y en el otro. Así que el último pollo no va a ir a 70, va a ir a 50. Aquí tenemos los 50, así que lo enterramos. Vamos a poner entonces los palos que van a firmar nuestra estructura. Voy a ir marcando cada 70 centímetros donde hay que atornillarlo. Puse una alianza en el extremo al lado de la piscina, cosa que todos estos palos lleguen justo hasta ahí. Ahí están todos presentados y marcamos 70 entonces. Veníamos súper bien y se me acabó el borde de la piscina, así que pusimos un suple ahí, cosa que me diera la altura para seguir con el deck hasta el fondo. Con eso lo solucionamos, así que ponemos los últimos palos que nos faltan y seguimos. Antes de poner las tablas del deck, voy a poner los listones que le van a dar la terminación de frente y la terminación de costado. Quiero que termine así, ¿ven? Cosa que no se vean espacios entre medio de estas vigas de estructura. De la misma tabla de deck, corté dos listones que tienen 5 centímetros, o sea, el espesor de mi 2x3 de la estructura. Las voy a atornillar ahí, en todo el largo y todo el costado, y después sigo con el deck así, ¿ven? Y el deck viene con estas piezas de sujeción que son especiales porque me mantienen la misma separación y van mordiendo, o sea, agarran dos tablas al mismo tiempo y van insertos en estas ranuras. Y además usa un tornillo que es justo la medida para que se pueda atornillar lo más bien. Y nótese que la segunda tabla aquí es más corta y es porque el largo total de esto son dos tablas enteras y un pedazo. Entonces vamos traslapando. Ponemos entera y después mitad, entera, mitad y así compartimos. Fíjense que aquí adelante, si poníamos el tope no íbamos a tener cómo afirmarlo, porque nosotros preferimos darle a esta cara una terminación más bonita.
Entonces metimos un tornillo lancero ahí. Así que esa va a ser nuestra terminación. Aquí estamos trabajando a dos bandas, en la estructura corta y en la larga de la L. Y hay una cosa que no les expliqué muy bien. Puse un palo de 2x3 para suplir el pedazo donde no tengo borde de la piscina, de la estructura larga. Y la estructura corta, que es absolutamente independiente, la armamos exactamente igual. Pusimos nuestros pollos con los polines de 3-4 pulgadas, nos afirmamos en la parte alta del borde de la piscina, atornillamos allá, pusimos nuestros palos de 2x3 y vamos haciendo esta estructura. Estoy poniendo la última corrida de tablas del deck y voy a tener que recortar la punta de los listones de 2x3, lo que le da la estructura para poder poner un tapacanto, ¿no es cierto?, que va a ir por debajo de la tabla del deck. Entonces tengo que cortar aquí, tengo que cortarle un pedazo y esta medida que me queda acá tengo que trasladarla al otro lado, tizar y venir cortando para que me queden todos iguales. Y listo aquí, ponemos la última tabla y este lado queda tiki-taka y vamos con el otro. Lo mismo que hicimos en el deck en la parte larga, hay que hacerlo acá, cortando todo este exceso del palo de 2x3. Ya está todo marcado, así que cortamos. Bien, seguimos haciendo corte de terminación. Yo quiero que la línea del deck grande, aquí este borde, me coincida con la línea del deck más chico. Así que le voy a volar unos 5 centímetros a esta parte de acá y lo teníamos presupuestado también. Estoy terminando con el tapacanto. Aquí puse una tabla de pino cepillado de 1x4. Es más ancho que el otro porque esto es mucho más vistoso, así que así se va a ver muy bien. ¡Y terminamos! No, bueno, no hemos terminado. En términos prácticos sí, porque estas maderas impregnadas aguantan muy bien la intemperie, pero con el sol que hay es recomendable darle un impregnante con algún acabado distinto, algún color. Voy a usar un stain marca Color con un color castaño y con una terminación mate. Así que con una mano vamos a quedar bien. ¿Ves? Así de fácil. Tú ya sabes cómo pintar y si no, busca un tutorial en jum.cl. Hay muchas cosas entretenidas que puedes ver. Y créeme, con el sol que hay ahora, se seca súper rápido y en media hora, en una hora, ya puedes darle la segunda mano. ¿Ven? Esto es lo que queríamos. Un lugar plano, seco, limpio, donde nosotros de la reposera al agua, sin arrastrar tierra y que se nos hunden las sillas. Nada de eso, nada de eso. Los niños pueden jugar allá, pasan por aquí, limpian, qué sé yo, y al agua. Y tú anímate, haz esto en tu casa. Yo te voy a dejar aquí en la descripción del video un link. Entras ahí y todos los materiales que usamos acá, ahí vas a saber dónde conseguirlos. Aquí lo que me queda ahora es decorar, ¿no es cierto? Porque estoy pensando que una inauguración, una fiesta en la piscina aquí va a ser memorable. Y ya que estamos aquí, si quieres renovar tu piscina, el jardín, todo lo que necesites en la casa, ya sabes, activa la campanita, hay cualquier cantidad de proyectos que te van a servir. Y lo mejor, todos los productos que usamos acá los encuentras en las tiendas Sodimac a través de la app y en sodimac.com.